here. This will all be real good for demonstration. And then that's a real big hole there as well, like so large that the tip of the burnisher can fit inside. So that's pretty significant. So we're just going to work this, and we'll have this as a before. Chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe, por allá. Buenas tardes, profe, ¿todo bien? Disculpen la demora. A veces, como les he comentado, pasan cosillas en el hospital y bueno, tengo que atenderlas urgentemente. Y hoy, de hecho, pensé que iba a salir a tiempo, pero había mucha pereza y demás. Entonces, bueno, por dicho ya llegué a la casa. Ya ven la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir relacionando lo que hicimos en la clase anterior, que fue, bueno, en la clase pasada hicimos este ejercicio, y ahora vamos a seguir haciendo relaciones entre cálculo y física, recordando esto, que básicamente la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo y que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, para poner eso en práctica, vamos a hacer este ejercicio. Muchas veces yo les he comentado a ustedes que los problemas que yo les comento siempre van desde nivel bajo y subiendo el nivel poco a poco. Siempre tengo que hacerlo de esa manera para que entiendan los conceptos y para que no salgan corriendo y no se asusten. Este ejercicio que vamos a hacer ya es un ejercicio que tiene nivel de examen. Entonces, los problemas de examen son semejantes a este problema que está aquí. Entonces, esto es un gráfico. Y en este gráfico dice que cuando el tiempo vale 0, una partícula se encuentra en x igual a 25 metros y tiene una velocidad de 15 metros por segundo en la dirección de x positivo. La aceleración de la partícula varía con el tiempo, como se muestra en el diagrama. ¿Cuál es la posición de la partícula en el tiempo de 5 segundos? Entonces vean, este gráfico que tenemos acá nos muestra cómo cambia la aceleración del objeto conforme pasa el tiempo. O sea, la aceleración en función del tiempo. Pregunta, ¿la aceleración de esta partícula cómo es? ¿Es constante? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿Se mantiene? ¿Es cero? Aumentando. Aumentando. Disminuye con el tiempo. Disminuye, más bien, ¿verdad? Cuando el tiempo vale 0, en el instante 0, ¿qué significa el instante 0? El origen del tiempo. Cuando comienza usted, por ejemplo, con un cronómetro. A los 0 segundos la aceleración vale 6. Cuando ha pasado un segundo, ¿cuánto vale la aceleración? 5 metros sobre segundos cuadrados. 5, ¿verdad? Y así sucesivamente. Cuando vale 2 segundos, la aceleración vale 4. La aceleración viene disminuyendo conforme pasa el tiempo. De tal manera que al pasar 6 segundos, ¿cuánto vale la aceleración, Cata? ¿Está por ahí, Cata? Ah, sí, profe. A los 5 segundos la aceleración sería de 1. De 1, ¿verdad? ¿Y a los 6 segundos? Sí. A los 6 sería de 0. ¿Qué pasaría entonces a los 6 segundos con la velocidad? Está. Cata, ¿qué pasa a los 6 segundos? Si la aceleración a los 6 segundos vale 0, ¿qué le pasa a la velocidad en ese momento? Sería constante. Exacto, sigue constante porque la aceleración es 0. Muy bien. Pero en todos los demás intervalos de tiempo la aceleración viene disminuyendo. Entonces, esta aceleración no es constante. Es una aceleración que cambia con el tiempo. Eso quiere decir, y pongan muchísima atención, esto es fundamental. Recuerden las ecuaciones principales que vimos al inicio, que son estas 4 ecuaciones de aquí. Estas 4 ecuaciones de aquí solo sirven cuando la aceleración es constante, nada más. Si la aceleración no es constante, o sea, si la aceleración cambia con el tiempo, estas ecuaciones no sirven, no las pueden usar, tienen un 0. Entonces, cuando la aceleración no es constante, como en este caso, porque del gráfico se ve que la aceleración no es constante, no podemos usar esas ecuaciones. Entonces, para obtener la posición y la velocidad, nosotros tenemos que utilizar cálculo, que básicamente recuerden que para obtener la velocidad hay que derivar una vez, y para obtener la aceleración, derivar otra vez. Pero si lo que queremos es lo contrario, si tenemos la aceleración y queremos la velocidad, ¿qué creen que deberíamos hacer?
Integrar. Integrar, exacto, que es la función contraria de la derivada, la antiprimitiva. Entonces, de eso se trata este ejercicio, de darnos cuenta que tenemos una aceleración y que para encontrar la velocidad hay que integrar una vez y que luego para encontrar la posición hay que integrar otra vez. Entonces, esto dice que es el ejercicio número 6. ¿Están viendo la pizarra? No, profe. ¿Ahora? Ahora sí, profe. Y ahora sí. Ok, excelente. Entonces, nosotros debemos encontrar, según el ejercicio, ¿cuál es la posición de la partícula cuando el tiempo vale 5 segundos? Si yo tuviera la ecuación de posición, yo simplemente evalúo en el tiempo 5 segundos y listo, pero no tenemos la ecuación de posición. ¿Cómo podemos obtener la ecuación de posición? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es básicamente esto. Primero, nosotros tenemos en este caso la ecuación de la aceleración. Con la ecuación de la aceleración nosotros vamos a integrar para luego obtener la ecuación de la velocidad. Integrando una vez, ¿verdad? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Integrando otra vez, vamos a obtener la ecuación de posición. ¿Eso queda claro? Ahora, yo digo que tenemos la ecuación de aceleración. En realidad no la tenemos explícitamente, pero la podemos obtener, ¿verdad? ¿De dónde? Es una línea recta. Y esa línea recta está en el gráfico. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Así que voy con el paso número 1. La ecuación, entonces, para la aceleración. Según el gráfico, voy a regresar al gráfico. Ya están viendo la presentación, ¿verdad? Ahí tienen el gráfico. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, según el gráfico, esto es una línea recta. Nosotros siempre podemos encontrar la ecuación de una línea recta. Ustedes saben, ¿verdad? Y es igual a m por x más b. Así de simple. Entonces, nuestra ecuación de aceleración sigue de esta forma. M por x más b. Solo que en nuestro caso, la y no se llama y. ¿Cómo se llama la y? Bueno, en el eje vertical tenemos aceleración por pendiente. En el eje horizontal que tenemos tiempo más b. Donde b siempre significa la intersección con el eje vertical. Entonces, a ver, rápidamente, encontremos la pendiente de esa línea recta. ¿Cómo encontramos la pendiente de una línea recta? Tenemos que utilizar dos pares ordenados, ¿verdad? Entonces, un x1 con y1, y luego elegimos otro par ordenado, x2 y y2. ¿Ok? Elijamos esos pares ordenados del gráfico. Vamos al gráfico. ¿Cuáles pares ordenados nos sirven? ¿Cuáles puntos de esta recta podemos usar? Fáciles. ¿Cuáles son los más fáciles? El del tiempo igual a 6. Por ejemplo, sí, puede ser el tiempo igual a 6. Entonces, aquí sería x vale 6. ¿Y cuánto vale y? 0. Y vale 0, ¿verdad? Entonces, ese es un punto. Pongamos ese punto ahí. Repito, o sea, en nuestro caso, no se llaman x ni se llaman y. En realidad, en la y nosotros lo que tenemos es un dato de aceleración y en la x lo que tenemos es un dato de tiempo. Pero bueno, es simplemente encontrar la pendiente. Vamos a utilizar entonces los puntos, el punto que dijo la compañera, ¿cuál era, perdón? 6,0. 6.0. Ok, ¿y otro punto que nos sirve? ¿Alguien ahí? ¿Algún otro punto de la línea recta que nos sirva para encontrar la pendiente? Vean que esto es nivel de colegio, ¿verdad? 0,6 no, el de arriba. Sí, 0 en el tiempo Y 6 en Y. y 6 en la aceleración, en y, digamos, entre comillas. Entonces 0,6. Ahora, si ustedes calculan entonces la pendiente, que eso es lo que queremos hacer, m simplemente es, bueno, delta y entre delta x, ¿verdad? O y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Cuánto daría esa pendiente? -1. Menos 1, ¿verdad? Esa sería la pendiente.
De hecho, Jay, si ustedes quieren lo calculan, y si no, fácilmente se puede ver del gráfico que la pendiente es -1. Porque por cada segundo que pasa, la aceleración también baja en una unidad. Entonces, lo pueden ver o lo pueden calcular. En cualquiera de los dos casos es muy sencillo. Ya tenemos la pendiente. ¿Qué nos hace falta para tener la ecuación de esa línea recta? Repito, andamos buscando la ecuación de la línea recta de la aceleración, que es de esta forma. Y es igual a mx más b, que es lo que ustedes conocen, pero en este caso el eje y tiene aceleración y el eje x no tiene x, tiene tiempo. ¿Cómo encontramos b? La b se encuentra de muchas maneras, pero la forma más fácil es ver la intersección con el eje vertical. Podemos ver la intersección con el eje vertical del gráfico. ¿Cuál es la intersección con el eje vertical? 6. 6, ¿verdad? 6 es la intersección con el eje vertical, entonces B vale 6. Con las unidades adecuadas, pero las unidades las ponemos al puro final. Entonces, ya con esto nosotros tenemos la ecuación. Nuestra ecuación, ¿cuál sería? Bueno, sería A es igual a -1 por T más 6. Esta sería la ecuación de la aceleración. -1T más 6. La ecuación de la recta. Así de simple. Entonces ya hicimos el primer punto, ya tenemos la ecuación de la aceleración. ¿Qué le vamos a hacer a esa ecuación para obtener la velocidad? Integrarla. Exacto. Como la aceleración es de v de t, eso quiere decir que no es exactamente así, pero para que entiendan, repito, no es exactamente así, pero para que entiendan, es como pasar este de t a multiplicar. Entonces, a de t es igual a dv. O sea que integrando la aceleración una vez, vamos a poder obtener dv. Entonces, dv es igual a la aceleración de t. Ponemos integral aquí, ponemos integral aquí. Esta que tenemos acá, simplemente me va a dar, bueno, es desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Y esta de acá es desde tiempo igual a 0 hasta el tiempo igual a t, digamos. Entonces, este lado de la integral, ¿cuánto nos va a dar? Vf menos Vi, ¿cierto? Integrando de v. ¿Y el lado derecho qué nos da? Bueno, es la integral desde t igual 0 hasta un tiempo arbitrario t de la aceleración. Pero esta aceleración, ¿cómo se llama? ¿Qué escribo en el término de la aceleración? Ya, y la ecuación que yo encontré de la aceleración, esta de aquí. Esta es la ecuación de la aceleración, la ecuación que yo debo integrar. Entonces, ¿qué dice la ecuación? -1t más 6. O sea, menos t más 6, y debo integrar eso en el tiempo de t. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Ok, entonces simplemente estamos obteniendo que Vf menos Vi es igual a la integral de menos t más 6. ¿Cuál es la integral de menos t más 6? Chicos, la integral de esto, ¿cuánto da? Menos t a la 2 entre 2 Ajá, más 6t. exactamente, ¿verdad? Entonces tengo menos t a la 2 entre 2 más 6t. Sí, correcto. Y esto simplemente hay que evaluarlo, como ustedes saben de cálculo básico, desde t igual 0 hasta t. Pero en t igual 0, y si t vale 0, esto se hace 0 y esto se hace 0, ¿verdad? Porque 0 al cuadrado es 0. Y 6 por 0 da 0. Ya cuando lo evaluemos en t igual t, pues obtenemos exactamente la misma cosa. Entonces, menos t a la 2 entre 2 más 6t. ¿Todo bien hasta aquí? Profe, Sí, una profe. pregunta. ¿Sí? ¿Usted esos límites de integración, cómo sabía que eran esos, digamos, t y t igual a 0? Porque el tiempo comienza en 0, según el ejercicio. Ujú. Lo voy aquí.
Ok, sí. El tiempo va desde 0 hasta una t arbitraria. Yo no sé en realidad si él se va a terminar aquí en 6. Él simplemente sigue hasta un tiempo que podría ser infinito, si fuera el caso. La t es la variable, es arbitraria. Y la velocidad comienza desde una velocidad inicial que no la conocemos hasta una velocidad final que de ahí es la que uno puede encontrar. Aunque en realidad ya vamos a ese punto, si aquí nos dice que la velocidad inicial, o sea, que cuando el tiempo vale 0, x vale 25 y la velocidad es 15. Entonces en realidad el mismo ejercicio me está dando más información. Cuando el tiempo vale 0, la velocidad inicial es de 15 metros por segundo. Entonces, digamos, si el ejercicio hubiera dicho un ejemplo de velocidad inicial, usted en el límite de integración lo pone. Sí, lo meto ahí, Ok. Gracias, profe. con gusto. Más 6t. Y este VI, vean que simplemente agarro este VI negativo y lo estoy despejando, lo estoy pasando para allá. Más VI. Este VI es llamado a veces condiciones de frontera o condiciones iniciales. VI es una constante que normalmente uno debe encontrar con base en la información del ejercicio. Que en este caso, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale VI? 15 metros por segundo. ¿Cuánto, perdón? 15 metros por segundo. Sí, 15 metros por segundo. Después ponemos las unidades. Entonces, la velocidad inicial, o sea, la velocidad cuando el tiempo vale 0 es 15. Y vean, ya tenemos una ecuación para la velocidad en cualquier tiempo que nosotros necesitemos. Técnicamente, yo le llamo aquí velocidad final, pero esto no necesariamente es la velocidad final, es simplemente una velocidad arbitraria. Una velocidad que depende del tiempo. Para ser más formales, se escribe de esta manera. Si usted tiene el tiempo, lo sustituye acá y obtiene la velocidad en ese tiempo. Ahora, ¿qué nos hace falta? Ya hicimos el punto 2. Ya tenemos la ecuación de velocidad. Ahora vamos a obtener la ecuación de posición. ¿Cómo tenemos la ecuación de posición? Integrando otra vez. Como v es igual a de x de t, entonces otra vez v de t es igual a de x. En otras palabras, simplemente otra vez aplico integral a los dos lados. V de t es igual a integral a de x. Y aquí viene la integral de v desde el tiempo 0 hasta otro tiempo t arbitrario. Y esta v de aquí, ¿cuál es esa v de ahí? Es la función que yo debo integrar. ¿Y de dónde saco esta función que debo integrar? Es la que tenemos acá. ¿Me dicen cuál es esa función de velocidad, porfa? Menos t a la 2 en 2. Ajá. Más, no, perdón, menos 6t ¿Sí? más 15 me parece. Más 15. Ok, eso lo integramos otra vez en el tiempo, en dt. Y esto es igual a la integral de x, y de x igual, va desde una posición inicial hasta cierta posición final. Realizando esta integral, comiéndome algunos pasos, simplemente hay que integrar menos t a la 2 entre 2 menos 6t más 15. Esto es un polinomio y no es nada más fácil que integrar que un polinomio. Desde t igual 0 hasta t. En t igual 0 nuevamente se va a anular. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto integrado? Menos t a la 3 entre 2 por 3, ¿verdad? Este 2 es este mismo 2. Y este 3 es de la integración del polinomio. Menos 6t a la 2 entre 2 más 15t. Y ahora sí, esto es igual a ¿qué? A dx integrado. Dx integrado de x, evaluado en x final menos x inicial. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe, una cosa. Creo que en vez de menos 6c, creo que es más, pero no estoy seguro. Ah, es que eso me lo dijo el compañero, no sé. La Sí, yo verdad, también lo tengo positivo. ok, ok. Ah, sí, el único negativo es el del cuadrado. Gracias. Perfecto, gracias. Y bueno, o sea, técnicamente igual esto es un polinomio, donde nuevamente
Esto es menos t a la 3 entre 2 por 3, que es 6, más 6 entre 2, 3t a la 2, más 15t. Y esto debe ser igual, bueno, nuevamente, hagamos esto de una vez. Este x inicial lo paso para acá, lo despejo. Más x inicial. Y esto es igual a mi posición final de x. Donde, repito, no es que este sea un x del final específicamente, simplemente esta es la posición arbitraria de x que andamos buscando en función del tiempo. Esta es nuestra ecuación de posición x en función de cualquier tiempo t. Esta t son las mismas t que aparecen aquí. T es la variable. Entonces ya tenemos la ecuación de posición. Bueno, pero ¿cuánto valía x inicial? Démosle el valor de una vez, según el enunciado. 25. ¿Todos saben de dónde proviene ese 25? Del enunciado. Sí, del enunciado. Ahí dice que cuando el tiempo vale 0, o sea, el inicio del tiempo, la coordenada inicial, x inicial vale 25. Entonces ya tenemos la ecuación de posición y voy a regresar otra vez a la pregunta. La pregunta era, ¿cuál es la posición de la partícula cuando el tiempo vale 5 segundos? Ya tenemos la ecuación de posición. ¿Qué voy a hacer con esa ecuación de posición? De ahí simplemente sustituyo t igual a 5 en esta ecuación de posición. Si sustituyen t igual a 5, ¿cuánto les da? 112,5. ¿A todos les da eso? A mí me da 154. Bueno, háganlo con calma y me dicen cuánto da. ¿Cuánto da? Profe, me da 154.17. Bueno, redondeado tres cifras, 154 unidades de ¿qué? Metros. Metros, excelente. Y ven, así son estos ejercicios. La clave de esto, lo más importante es que ustedes recuerden siempre que la velocidad, la posición y la aceleración están relacionadas. Todo el tiempo, si usted tiene posición y usted quiere velocidad, deriva. Y si quiere aceleración, vuelve a derivar. Pero si estamos al revés, si tiene la aceleración y quiere velocidad, integra. Y si de velocidad quiere posición, integra otra vez. Simplemente es aplicar la función inversa. Ustedes saben que la derivada es la función inversa de la integral. ¿Alguna pregunta o comentario? Profe, ¿sería adecuado decir que en cuanto a los límites de integración, t siempre va a ir a cero, digamos, en el límite inferior, porque no tiene sentido usar números negativos para tiempo? Sí, correcto, es una forma de verlo. Normalmente, o sea, uno podría usar números negativos para el tiempo, pero uno no dice normalmente, madre, voy a llegar a la -5, ¿verdad? Entonces, digamos que no tiene mucho sentido, además de que todavía no se inventan las máquinas del tiempo, o al menos yo todavía no lo sé. Entonces, sí, es bastante preciso decir que el tiempo inicial prácticamente siempre vale 0. Si no valiera 0, yo se los diría. Pero pueden dar por sentado que uno siempre puede decir el tiempo inicial vale 0. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, luego pasamos a caída libre. Tienen que recordar y saber interpretar todo esto que está aquí. Esto es súper importante. Vean, ojo, pongan atención. Este siempre, 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 siempre. La dirección de la gravedad siempre lleva un negativo. Este negativo que está acá, yo puedo agarrarlo y quitarlo de aquí y colocarlo al frente. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Ese negativo siempre está presente para la dirección de la gravedad. ¿Por qué es negativo? Porque las cosas siempre se aceleran hacia abajo, según la gravedad. Eso es la fuerza de atracción con el planeta Tierra, en realidad. Pero entonces la aceleración siempre jala las cosas hacia abajo. Si yo tiro un objeto hacia arriba, la aceleración va para abajo. Luego el objeto alcanza su punto de altura máxima e igual la aceleración va para abajo. ¿Y cuánto vale? Siempre vale esto, menos 9,8. Y cuando el objeto ya viene para abajo otra vez, ¿cuánto vale la aceleración? Menos 9,8 igual. Este menos siempre indica la dirección de la aceleración
Y siempre la aceleración, siempre, siempre, siempre tiene dirección negativa. Siempre, 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 ¿ok? Si sus profesores de cole les dijeron lo contrario, o su profesor de la U les dijo que a veces positivo y a veces negativo, no, eso es incorrecto. A veces hacen algunos trucos matemáticos, pero eso es físicamente completamente incorrecto. La dirección de la aceleración de la gravedad siempre es negativa, siempre, todo el tiempo. José. Profe, y una, digamos, antes como estaba el hacia menos j, digamos, que sería para abajo. Entonces, eso seguiría siendo menos 9,8. No. No, es que normalmente, recuerden que en física los que tienen los negativos o positivos son las direcciones, son los vectores unitarios. Solo que para efectos de hacer los cálculos, en realidad ese menos j lo podemos cambiar de ahí y ponerlo aquí en el número. Esto es lo que más nos ayuda a hacer los cálculos fácilmente. Solamente se coloca un negativo, o en la j o en el 9,8. Yo recomiendo que lo hagan aquí, en el número, en el menos 9,8, pero solo una vez. Ok, pero si está en la j, igual en la operación que hacemos, igual se lo ponemos al menos 9,8, digamos. No, solo se coloca No. una vez, solo se coloca Ah, ok, o en la ok. j o en el número. Ah, ok, gracias. Con gusto. Las ecuaciones de movimiento horizontal Profe. siendo válidas, denme un segundito. Estas ecuaciones de movimiento horizontal son estas mismas 4 ecuaciones que teníamos aquí arriba. O sea, estas mismas 4 ecuaciones que están aquí arriba, las podemos seguir usando. La única diferencia, y esto es para no darles más ecuaciones, la única diferencia es que la X era para movimiento horizontal, movimiento plano, y la cambiamos por una Y de movimiento vertical, para arriba y para abajo. Donde sea que aparezca una X, ponemos una Y, para usarlas en caída libre. Y en la aceleración, quito esta A y ¿qué coloco? Una g. 9,8. G vectorial o menos 9,8. Siempre con su negativo, siempre, siempre, siempre. Menos 9,8. Aquí igual, donde aparecen X, coloco Y final, Y inicial, aquí también, Y final, Y inicial. Aquí donde aparece esta aceleración, ¿qué coloco? Menos 9,8. Entonces, 9,8. usamos las mismas ecuaciones, solo que cambiamos la X por una y la aceleración por menos 9,8. Ahora sí, el compañero que tenía una consulta. No, eso era justamente que al momento de utilizar la gravedad en las ecuaciones, siempre con el negativo. Siempre, 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 siempre. Recuerden, este siempre gigante aquí, siempre. Siempre, 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 siempre con el negativo. Siempre. Y les apuesto que alguien no lo va a hacer así en el examen. Siempre pasa. Les escribe usted siempre así enorme, gigantesco. Ay, y alguien lo va a usar mal. Pero bueno. Espero que no. Después, el tiempo en subir cierta altura es el mismo tiempo que el objeto va a tardar en bajar. Este punto 3 es muy importante. Pongan atención. Si usted está aquí al nivel del suelo y le pega un patadón a una bola y esta bola va de aquí para arriba, llega a su altura máxima, que se llama Y máxima. Aquí en el punto de altura máxima ocurre algo muy interesante. También lo hablamos aquí en estas anotaciones que les estoy dando. En el punto de Y máxima, de máxima altura, siempre la velocidad en Y se hace cero. La componente Y de la velocidad se hace cero. Y después, ¿qué hace el objeto? Vuelve a caer. Aquí. Y cuando ese objeto pase exactamente por la misma posición en la que se pateó, en la misma altura, cuando pase por aquí, esta velocidad del inicio va a ser igual que esta velocidad del final. ¿Ok? Esto siempre se cumple. Entonces, el tiempo en subir cierta altura también va a ser el mismo tiempo en descender esa altura. El tiempo aquí en subir esta altura de aquí va a ser el mismo tiempo en bajar esa misma altura. Entonces, para alturas iguales, tiempos iguales y velocidades iguales. Técnicamente las velocidades no son iguales, porque esta velocidad inicial va a ser positiva porque va para arriba, y esta velocidad final va a ser negativa porque viene para abajo. Pero al menos sus rapideces sí son iguales, porque ya la rapidez no considera el signo. Entonces, la rapidez con la cual algo se tira hacia arriba, en este punto, va a ser igual que la rapidez cuando vuelve a pasar aquí por este mismo punto. Las velocidades son prácticamente iguales, solo que cuando va para arriba es positivo y cuando viene para abajo es negativo. ¿Eso queda claro? Ahora, hay un escenario en el que eso no sería exactamente así. Imagínense que ustedes agarran una bola, la tiran para arriba, y esto se desvía aquí un toquecillo y de pura casualidad, aquí cae en la casa de la vecina. Si esto es así, este tiempo en subir va a ser igual que el tiempo en bajar.
Si la bola cae aquí. No, porque la bajada recorre menos, ¿no? Exacto, la bajada recorre menos distancia, entonces el tiempo no va a ser igual. Y de hecho, esta velocidad del inicio tampoco va a ser igual que esta velocidad del final. En estos escenarios no son iguales, pero si la altura que se recorre, si se sale desde este punto y se regresa a la misma altura, las rapideces son iguales y los tiempos en subir y en bajar son iguales. Y también en el punto de la máxima altura, la componente y de la velocidad se hace cero. ¿Ok? Eso es lo más importante de todas esas notas que tienen ahí. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Chicos, ¿alguien lo puede leer, por favor, en voz alta? Estoy esperándolos. Una mujer enamorada lanza verticalmente hacia abajo un osito de peluche desde un edificio alto hasta la base del edificio donde lo atrapó su novio. Si la rapidez con la que el osito sale de la mano de la novia es de 2 metros sobre segundo y la novia lanza al osito desde una altura total de 45 metros, responde lo siguiente. Leo las preguntas también. La A, al menos. Si el novio es muy torpe y no atrapa al osito, ¿cuánto tarda el osito en caer desde la novia hasta el suelo? Bueno, vamos a hacer esa primera. Entonces, primero es bueno hacer un pequeño dibujo de la situación. Hagamos más o menos ahí un dibujillo de la situación. Entonces, siempre es muy útil dibujar el suelo, porque el suelo es nuestro nivel de referencia. Este es el suelo. Recuerden que al suelo le llamamos nivel de referencia. El nivel de referencia es el punto donde definimos un cero. Y entonces aquí yo puedo, no sé, dibujar un edificio ahí más o menos. El edificio desde donde van a tirar a Ted. Aquí viene Ted. Este es Ted. Y aquí está el compa que lo quiere agarrar. Entonces Ted es lanzado hacia abajo. Eso dice el ejercicio, ¿verdad? Veamos. El nivel de referencia me dice que en todo este nivel de aquí está el suelo. ¿Cuánto vale Y en el suelo? Y vale 0. Por eso es el nivel de referencia. Aquí la altura vale 0. Veamos. ¿Cuál sería la altura inicial desde donde se lanzó Ted? $45. Ok, 45 metros totales medidos desde el suelo. ¿Cuál va a ser la altura final hasta donde va a llegar Ted? ¿Hasta qué posición va a llegar Ted? Posición en Y. Recuerden que Y es lo mismo que la altura. Está cero. Hasta 0, ¿verdad? Porque en este punto, en la A, este compa es muy torpe y no agarra a Ted. Entonces, la altura final de Ted va a ser 0, llegó hasta el suelo. Vamos bien. ¿Qué otros datos tenemos? Tenemos la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial de Ted? 2 metros por segundo. 2. ¿2 positivo o 2 negativo? Sería negativo. ¿Por qué es negativo? Porque está para abajo. Eso es muy importante. El oso fue lanzado hacia abajo. Porque hay otra condición en la cual simplemente el oso se puede soltar. Si usted suelta al oso, soltar al oso es lo mismo que dejar caer, por ejemplo. Si usted suelta al oso o lo deja caer, ¿cuál es su velocidad inicial? En Y. 0. Sería 0. Exacto. Si lo suelta o lo deja caer o sale el reposo es la misma cosa. La velocidad inicial sería 0, pero este no es el caso. Incluso existe otro escenario, por ejemplo, más bien que lo tire para arriba. Si lo tira para arriba inicialmente, luego el oso hace esto y vuelve a caer. Pero ella no tiró el oso para arriba. Si lo hubiera tirado para arriba, ahí sí, este 2 sería 2 positivo. Pero recuerden que las ecuaciones son vectoriales. Cuando les digo que son vectoriales, me refiero a que los signos son importantes, los negativos y los positivos. Este caso no se soltó ni se dejó caer. Por eso, la velocidad inicial de este oso es 2, pero negativo. Y voy a colocar ese negativo en rojo para que nunca lo olviden. Ya tenemos muchos datos. Entonces, con todos estos datos, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda Ted en caer hasta el suelo? Hay una ecuación que relaciona las alturas, la velocidad inicial y el tiempo. ¿Cuál es esa ecuación? Es la ecuación que tiene forma cuadrática. Búsquenla. ¿Qué dicen? Es la de posición final, es igual a la mitad
Hola, perdón, compañero, lo repito. Sí, que es la aceleración, digamos, la G al G medios, digamos, por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, más la posición inicial. Exacto. Es importante que sepan manejar estas ecuaciones. Recuerden que deben saberse muchas de memoria, porque yo solo les voy a dar algunas. En el examen yo les voy a dar esas 4, pero deben saber utilizarlas. Entonces, esta es la ecuación. Vayamos dando los datos. Y final, ¿cuánto vale? Vale 0, Cero. porque llega hasta el suelo. Esta es la aceleración de la gravedad, que se mantiene en menos 9,8 entre 2. Luego t al cuadrado, donde t es de hecho nuestra variable, es lo que andamos buscando. Luego la velocidad inicial, que vale menos 2, por el tiempo, otra vez. Más la altura inicial, que eran 45. Y esto se puede resolver con la calculadora, con el modo cuadrático. ¿Cuánto da esto resuelto con el modo cuadrático? ¿Todos saben usar el modo cuadrático? Si no me dicen nada, yo supongo que sí. Es importante porque en el examen deben saber usarlo, ¿verdad? En el modo cuadrático las ecuaciones están igualadas a 0, y esto es ax a la 2 más b por x más c. Entonces, a es el término que... Sí. Modo, toque la tecla modo y me dice que sale. Sale bueno, matriz, vector, base, sale table, stand, comp. No, entonces toque shift modo. Profe, pero eso no, bueno, no sé, pero eso no es como lo mismo que se usa para, para inecuaciones, para inspección, Pues ¿o no? también se puede usar para eso, sí. No está hecho Por para eso. eso, pero sí es eso, porque ese sería menú y A, Sí, es que A2. dependiendo de las calculadoras, algunas cambian. ¿Cuál calculadora tiene usted? El que tiene la consulta, el que no sabe cómo usarla. La FX 570. Entonces, sí, debería ser como menú, ecuación. Hay una parte que diga EQN. No. Creo que Ah, es ok, modo sí, en EQN, sí. Ahí, Tiene que bajar hasta el puro final. sí, en EQN, y le da 2 para que sea de grado 2, porque el exponente es 2. Listo. Sí, listo. Entonces, a usted le aparece A, y aquí ¿cuánto vale A? En este caso vale menos 9,8 entre 2. B, ¿cuánto vale B? Vale menos 2. Y C vale 45. Usted da esos valores, le da igual, 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 y esto les va a tirar dos resultados. ¿Cuáles son esos dos resultados? 2,83 Ok. y menos 3,24. 2,83. Recuerden que estos son tiempos, y como son tiempos los que estamos encontrando, está en unidades de segundos. 2,83, ¿y cuál es el otro? Menos 3,24. Eh, Perdón, ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí, Menos 3,24. Así. sí, profe. Bueno, entonces, en este caso es fácil descartar porque a pesar de que las dos son buenas soluciones matemáticas, matemáticamente las dos tienen sentido, físicamente una de estas dos no tiene sentido. No tiene sentido hablar de tiempos negativos, por lo que ya hablamos antes. Entonces la descartamos y nos dejamos esta. Este es el tiempo que tarda el oso en salir desde las manos hasta el suelo. ¿Preguntas? Bueno, hagamos la B. ¿Qué cambia en la B? Que el novio esta vez sí atrapa a Ted. Si lo atrapa, ¿verdad? Y lo atrapa a cierta altura. ¿A qué altura lo atrapa? 1,75. Sí, medido desde aquí, desde el suelo, la altura final de TED es 1,75 metros. Y todo lo demás se mantiene. Las condiciones son las mismas. La altura inicial era de 45. Y la velocidad inicial es menos 2 metros por segundo en J. Otra vez usamos la misma ecuación. Y final es igual a menos 9,8
entre 2 por el tiempo al cuadrado menos 2 t más y inicial, que es 45. ¿Pero cuánto es y final? Antes y final era 0. Ahora, ¿cuánto vale y final? 1,75. Para poder despejar el tiempo usando el modo cuadrático, recuerden que la calculadora, bueno, la ecuación debe estar igualada a 0. Ax cuadrado más bx más c. Pero esta ecuación no está igualada a 0. ¿Cómo logramos un 0 ahí? Pasando al restar. Pasando el 1,75 al restar. Sí, simplemente lo despejamos, lo tiramos para acá, para el otro lado. ¿Qué ecuación obtenemos? Bueno, 0 es igual a menos 9,8 entre 2 por el tiempo al cuadrado, menos 2t más 45 menos 1,75. Y bueno, utilizamos el mismo modo cuadrático y ahora esto de acá es nuestra A, ¿verdad? Esto de acá sigue siendo nuestro B y C es todo este número. Simplemente lo teclean ahí en la cálculo y listo. Otra vez vamos a obtener dos tiempos. ¿Cuáles son esos dos tiempos? ¿Cuáles son las soluciones? 2,77 y menos 3,18. Y según el análisis del tiempo, esta no tiene sentido porque es un tiempo negativo. Nos quedamos con esta solución. Nada más analicemos para ver si entendemos completamente el ejercicio. A ver si tiene sentido también. En el primer caso, el oso recorre toda la altura hasta el suelo y tarda 2,83 segundos. En el segundo caso, el oso recorre esta altura y lo agarra un poquito más arriba y tarda 2,77 segundos. ¿Eso tiene sentido? ¿Alguien que lo explique? Sí, porque al recorrer menos, pues va a durar un poquito menos, ¿no? Exactamente, si recorre un poquito menos de altura, va a tardar un poquito menos de tiempo. ¿Pregunta? ¿Cuánto fue que duró en el primer escenario? 2,83 segundos. Ok. Y en este otro 2,77. Esa es la pregunta de la C. Sí, sí tiene sentido, ¿verdad? ¿Sí? Disculpe, yo no hubiera podido establecer desde un principio que la altura es 45 menos 1,75 porque luego lo tengo que pasar al otro lado, ¿verdad? La altura de aquí. Sí, digamos, cuando establecimos que la y final era 1,75, uno no podría decir que la y final es 45 menos 1,75. Eso depende de cómo usted establezca la ecuación. Si la ecuación es esta, hay que tener cuidado. Porque la altura inicial, ¿cuánto sería? Si medimos la altura desde el nivel del suelo, la altura inicial sigue siendo 45 metros. ¿Y la altura final? La altura final es esta alturita chiquitita que está aquí. Esta altura medida desde el suelo también. Si usted está utilizando el suelo como nivel de referencia, su altura final es desde aquí, desde el suelo, hasta acá, que es apenas 1,75. Y posteriormente es que hacemos el despeje. Ah, ok, profe, ya entendí. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Algo más? Pero yo tengo una pregunta, es que a mí eso de la gravedad me confunde un toque con el negativo, pero digamos, si yo en este caso, digamos, por ejemplo, mi velocidad inicial, en vez de poner menos 2, yo pongo 2 metros sobre segundo hacia menos j, ya después el 9,8 lo pondría en positivo, pero igual hacia menos j. No se confunda, no se complique, día feliz, dijo que el compa. Es que el problema es que cuando, digamos, yo lo analizo como cuando un objeto va bajando, la aceleración pues va aumentando porque tiene la gravedad. No, Entonces, ese es el problema. Desde el colegio a usted se lo dijeron mal. Y cuando uno aprende algo mal, cuesta mucho cambiarlo. Pero lo vamos a cambiar. Lo que es cierto es que la magnitud de la velocidad cuando el objeto va bajando aumenta. Eso es cierto. Pero la aceleración no, la aceleración siempre se mantiene. La aceleración siempre tiene una magnitud de 9,8.
Solo que cuando el objeto va para abajo y la aceleración también lo tira para abajo, resulta que cuando la aceleración y la velocidad van en la misma dirección, esto se los dejé en la teoría, el objeto aumenta su velocidad. Este 9,8 no, sino la velocidad. El 9,8 siempre es fijo. Cuando el objeto va para arriba, tiene velocidad positiva. Pero resulta que la gravedad siempre va para abajo. Esta es la gravedad. Y siempre va para abajo. Si la velocidad y la gravedad tienen direcciones contrarias, el objeto se va frenando. Porque la velocidad va para arriba, que es el movimiento, pero la aceleración de la gravedad va para abajo. El objeto se va frenando. Y yo sé que eso se los enseñaron en el cole y está bien. Pero cuando el objeto ya viene para abajo, o sea, con velocidad hacia abajo, resulta que la gravedad también va hacia abajo. Cuando la dirección y esta gravedad va hacia abajo y tiene menos 9,8, ¿verdad? Los dos son negativos. Repito, tanto cuando la gravedad y la velocidad tienen la misma dirección, si los dos van para abajo, la velocidad, su magnitud va a aumentar. Si los dos van para arriba, también la magnitud de la velocidad va a aumentar. Eso es cierto. Y por eso es que a veces de casualidad matemáticamente da bien. Pero conceptualmente, si usted utiliza la gravedad positiva y luego la velocidad le cambia el signo y todo lo demás, físicamente eso no tiene sentido. Entonces no lo hagan de esa manera. Simplemente, siempre, siempre, siempre utilice la dirección de la gravedad en menos 9,8. Y automáticamente todo le va a dar bien. Créame que sí. Le va a dar bien. Cuando el objeto va para arriba, bueno, la velocidad es positiva. Y cuando el objeto viene para abajo, simplemente la velocidad es negativa. La velocidad tiene un signo que indica la dirección del movimiento del objeto. La velocidad indica la dirección de ese movimiento. Si ese movimiento va para arriba, positivo. Si ese movimiento va para abajo, negativo. Eso es todo lo que debe saber. Nunca le ponga a una G un valor positivo, a menos que estemos hablando de la magnitud de G. Todas las magnitudes de cualquier vector, por definición, son positivas. Pero las magnitudes, nada más. La dirección de G siempre, siempre es negativo. Y por eso este negativo, esta ecuación, siempre tiene que estar presente, todo el tiempo. Siempre, siempre, siempre. No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. Con gusto. Profe, Ajá. tengo una duda, ¿verdad que cuando dice que podría regresar un momentito al problema? Sí. O sea, cuando dice que la rapidez es de 2 metros sobre segundo, eso es porque esa fue la fuerza que se aplicó. Uno aplica una fuerza y con esa fuerza se aplica un impulso y con ese impulso una velocidad. Conceptualmente, esta es la forma correcta de decirlo. En este momento no hemos visto fuerzas ni hemos visto impulso. Pero sí, técnicamente usted necesita aplicar una fuerza para que él tenga una velocidad inicial. Eso es correcto. Pero las unidades que estamos usando no son unidades de fuerza, son unidades de velocidad. Ok, está bien. Gracias. Con gusto. Ok, hay ejercicios de tarea. Son varios de tarea. Tarea, recuerden que es tarea moral. Yo no reviso tareas, es de práctica para ustedes. Y yo, pues, básicamente ya hice los ejercicios. Recuerden que casi siempre terminamos la presentación como desde el martes. Y el viernes solo lo agarro para ver problemas o ver dudas que ustedes tienen con base en esos problemas. Esto es importante, ¿verdad? Si usted tira una bala para arriba, cuando la bala regrese, pues regresa con la misma velocidad. Y es muy peligroso, sumamente peligroso. Esa foto la tomé yo hace como 6 años, más o menos, donde unos vecinos. Al vecino le cayó esa bala como a 3 metros de donde él estaba estudiando. O sea, o lo hubiera matado o mínimo lo fractura. Hay algo muy importante con esto. Pongan mucha atención. Específicamente, en este curso yo les he dicho que, a ver, ya ven la pizarra. Yo les he dicho en este curso que si usted tira algo para arriba, cuando regrese, esta velocidad inicial va a ser igual que la velocidad final cuando pase por este punto, por la misma altura, ¿cierto? Para efectos de este curso, esto va a ser así, porque no estamos considerando la resistencia con el aire. Pero en la vida real, el aire tiene un montón de moléculas. El aire tiene oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y un montón de cochinadas, pero especialmente nitrógeno. El aire está compuesto como un 70% de nitrógeno. Estas moléculas frenan a las cosas. Es un rozamiento. Es fricción. Vamos a verlo más adelante. En la vida real,
el aire sí tiene rozamiento y el aire sí frena las cosas. Entonces, en la vida real, la velocidad con la que caen las cosas no es exactamente igual a la velocidad con la que fue lanzada. Caen un poquito más lento, pero aún así con velocidad suficiente para poder matar a alguien. Entonces, repito, para efectos de los problemas de este curso, pongan mucha atención, para efectos de los problemas de este curso, yo no voy a considerar el rozamiento con el aire. La razón por la que no lo consideramos es porque las ecuaciones se les complican mucho, y si con costos pueden hacer los problemas sin fricción con el aire, mucho menos los van a poder hacer con rozamiento con el aire. Entonces, no consideramos rozamiento con el aire en los cálculos, pero yo necesito que ustedes recuerden que en la vida real sí existe rozamiento, y las ecuaciones se complican un poco más. Van a ver esas ecuaciones ya cuando lleven mecánica. Para los que llevan mecánica, ya van a ver esto un poco más real. Física 1 son como bases solamente, cosas un poco idealizadas, que poco a poco van a ir mejorando el modelo y se van a ir haciendo más realistas. Entonces, en resumen, sí existe rozamiento con el aire y en la realidad las cosas no caen con la misma velocidad con la que se lanzaron, sino que alcanzan una velocidad terminal que más o menos tiende a mantenerse constante. Pero para efectos de este curso, sí vamos a manejar que si usted tira algo de abajo para arriba y luego cae, en la misma altura, la velocidad inicial va a ser igual que la velocidad final. ¿De acuerdo? Y entonces sigue siendo sumamente peligroso, por eso no hay que tirar balas al aire, ahí balazos a lo loco, porque en algún momento la bala cae y puede matar a alguien. ¿Tienen alguna consulta con estos de acá? Esa última, por alguna razón, la velocidad me da 14.7. Lo que hice fue, digamos, esa. Lo que hice fue sustituir la aceleración en la ecuación, ¿verdad? De, de velocidad final. Velocidad final es igual a bt al cuadrado más velocidad inicial, que es 0, ¿verdad? Entonces tengo que la velocidad final es b por t al cuadrado. Y Perdón, ¿cómo está hallando la velocidad? La velocidad final. Sí. Velocidad final es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. Ok, ¿recuerda cómo comencé la clase de hoy? ¿Alguien que se lo recuerde? A ver, le replanteo la pregunta. Esta es la aceleración del objeto. Pregunta. ¿Esta aceleración mía en la moto es constante o no? Ya. Ya. No es constante, ¿verdad? Porque depende del tiempo. ¿Cómo sé que no es constante? Si fuera constante, solo tendría un número o una constante. Si la aceleración es constante, usted sí puede utilizar el grupo de 4 ecuaciones que tenemos aquí arriba. ¿De acuerdo? Estas de aquí. Pero si la aceleración no es constante, no las puede usar. Y en este caso, la aceleración no es constante, porque depende del tiempo. ¿Qué hacemos cuando la aceleración no es constante? Deriva. Bueno, si tiene la velocidad, deriva para obtener la aceleración. Pero si tiene la aceleración, ¿cómo obtiene la velocidad? Al revés, integrando. De hecho, de este ejercicio, por ahora ustedes solo pueden hacer la A. La B todavía no la saben hacer. La B la van a poder hacer a partir de la otra semana que veamos movimiento en 3 dimensiones. Pero al menos por ahora, de hecho, este fue un ejercicio de examen. Y el ejercicio en realidad está muy sencillo, pero deben tener los conceptos muy bien claros. Este fue un ejercicio de examen que utilicé el semestre pasado de cátedra, pero es uno de los míos. Y casi nadie se dio cuenta de esto, que esta aceleración no es constante. Muy pocas personas lo pudieron hacer. Esta aceleración no es constante, depende del tiempo, y por eso para obtener la velocidad hay que integrarla. Y la B la podemos hacer después de que veamos movimiento de proyectiles. Pero al menos por ahora sí pueden hacer la A. Intenten hacer la A. Catalina, ¿usted tiene alguna consulta con este problema? Bueno, sí tenía la verdad es que lo había intentado hacer, pero no lo había logrado, pero
Creo que fue porque sí estaba haciendo como algo parecido a lo que el compañero acaba de decir, entonces Sí, pues no lo iba a lograr por esta forma. sí, inténtenlo nuevamente. Entonces recuerden que la base es saber que si usted quiere hallar la velocidad y tiene la aceleración, hay que integrar la aceleración para encontrar la velocidad. Eso cuando la aceleración no es constante. Si la aceleración fuera constante, usen las ecuaciones de arriba, pero esta aceleración no es constante, depende del tiempo. Para cada tiempo distinto, en un segundo va a valer una cosa, a los 2 segundos la aceleración vale otra cosa. Esta aceleración va cambiando con el tiempo. Y si la aceleración cambia con el tiempo, con mucha más razón la velocidad. ¿Ok? Catalina, ¿tiene alguna otra consulta con estos problemas? Sí, profe, tengo una duda con, espera, ya le digo, es que no lo, es de este, pero no recuerdo el número. Es el 4, dice la tarea 4. Este. Sí, Ok. ese. ¿Cuál es la clave para hacer este problema? Yo se los había dicho. A ver, Pero, alguien lo diga. profe, es que yo sí logré hacer la parte A. Lo que pasa es que cuando hice la parte B, no me dio el resultado que estaba ahí. O no sé si fue que hice algo malo o que, Cata, no sé. ¿cómo lo hizo? Cuénteme, en palabras. Bueno, primero, pero como ya le dije, sí logré hacer la parte A. Sí, Pero para la pero parte ¿cómo? B lo que... Pero ¿cómo, Ah, Catalina? ¿Cómo ok. hizo la parte A? Em, bueno, saqué la ecuación para cada, bueno, en este caso para cada piedra, la ecuación para Y final, las igualé y de ahí saqué cuál era el tiempo. Excelente. ¿Cómo sabe usted que tiene que sacar las ecuaciones e igualarlas? Porque dice que es el momento a donde se cruzan, o sea, el momento en que va a estar pues en Ok. la misma posición. Excelente, eso es lo que tienen que hacer. Y recuerden que yo les había dicho que para hacer más fácilmente ese tenían que entender primero este problema que está aquí. ¿Usted vio la solución de este problema, del número 2? Sí, profe, sí lo vi. Y lo entendió, ¿no tiene preguntas con este? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces sí, primero tienen que entender este problema de persecución para poder hacer este otro que también es de persecución, solo que es de persecución vertical, caída libre. Bueno, voy a hacerlo, Cata, en una carrerilla. ¿Qué es lo que dice el ejercicio, Cata? Dice que se lanza una piedra verticalmente hacia arriba. Digamos que esta es la piedra 1, lo que va para arriba. Ajá. Bueno, se lanza hacia arriba desde el suelo a 10 metros por segundo. Ok, como es desde el suelo, su altura inicial 1. 1 significa la piedra 1. Ajá. ¿Cuál es la altura inicial 1? Más voy a escribirlo abajo. Sería 0. Exacto. Es 0 porque sale desde el suelo. Esta es la altura inicial de la piedra 1, la que va para arriba. ¿Y la velocidad inicial de la piedra 1 cuánto es? Es 10 de 10. 10 metros por segundo. ¿Es signo positivo o signo negativo? Sería positivo. ¿Por qué es positivo? Porque va hacia arriba. Exactamente, porque va para arriba. Tiene un más, pero no es necesario escribir los positivos. Muy bien, ¿qué más tenemos? Luego dice simultáneamente se lanza otra piedra verticalmente hacia abajo. Esta es la piedra número 2. Viene para abajo, simultáneamente. ¿Qué datos tenemos de esa? Dice que bueno, tiene la misma masa y que se lanza desde una altura de 10 metros. La altura inicial de la piedra 2 es de 10 metros. Sí. Vean que esos 10 metros se miden desde el suelo hasta donde está la piedra, ¿verdad? Ok, ¿qué otro dato tenemos? Y dice que, bueno, esa piedra tiene una rapidez de 10 también. Su velocidad inicial, la velocidad inicial de la piedra 2 es de 10. Ajá. Así. Pero bueno, en ese caso sería negativa porque va hacia abajo. Exacto, negativo porque va para abajo. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo que yo les he dicho es que hay que sacar las ecuaciones de posición de cada objeto. La ecuación de posición general es la ecuación de la altura, la que dice esto, menos 9,8 entre 2 por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en y, que es esa velocidad del eje y, la velocidad de arriba o de abajo, por el tiempo, más la altura inicial. Esta es la ecuación general de posición. Hay que armar esa misma ecuación para la piedra 1 y para la piedra 2, así como se los dejé en el video de antes.
Entonces, para la piedra, la Y final de la piedra 1, bueno, seguimos los datos, esto se queda igual, porque es la aceleración de la gravedad y siempre es menos 9,8 entre 2 por la ecuación, por el tiempo al cuadrado, más su velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial de la piedra 1? 10t, más Y inicial. ¿Cuánto vale Y inicial de la piedra 1? Vale 0. Sale desde el suelo. Entonces, la ecuación de posición para la piedra 1 es esta, menos 9,8 entre 2, t al cuadrado más 10t. Vean que estoy haciendo la A. Esta es la primera ecuación. Para la piedra 2 hacemos lo mismo. Encontramos la ecuación de posición para la piedra 2. El primer término siempre se mantiene porque es la gravedad y nunca cambia. Ahora voy aquí. ¿Cuál es la velocidad inicial de la piedra 2? Menos 10t. Y ahora la posición inicial, que son 10 metros. Esta es la ecuación de posición para la piedra 2. Entonces, ahora lo que uno tiene que hacer es igualar esas ecuaciones. ¿Por qué las igualamos? Porque la idea es, hay que encontrar en qué punto los dos tienen la misma altura. En qué punto los dos tienen la misma coordenada. Entonces, va a haber algún punto de aquí en el cual las piedras se van a cruzar. Y cuando se cruzan, la Y de la piedra 1 va a ser igual que la Y de la piedra 2. Ese es el punto que debemos encontrar. El punto, la altura y demás. Entonces, simplemente igualamos esas dos ecuaciones. ¿Qué dicen las ecuaciones para igualarlas? Me las dicen, por favor. La primera que dice. Dice esto y luego más 10t. Debe ser igual a, ¿qué dice la otra? Menos 9,8 entre 2, t al cuadrado. Esto es igual. Menos 10t más 10. ¿Se siguen hasta aquí? ¿No hay preguntas, comentarios? Bueno, despejamos. Vean que este término de acá es exactamente igual que este término de aquí. Así que se cancelan. Y aquí tenemos 10t es igual a menos 10t más 10. Despejo. Este menos 10t negativo lo paso para acá. Entonces queda sumando. 10t más 10t es igual a 10. ¿Y cuánto es 10t más 10t? Son 20t. Despejo la t. 10 entre 20. ¿Y cuánto es 10 entre 20? Eso es un medio. ¿Y cuánto es un medio? 0,5. Entonces 0,5 segundos es el tiempo que tardan en cruzarse. Hasta aquí todo bien, ¿verdad, Cata? Sí, profe, sí, todo bien hasta ahí. Ok, la B, entonces, que es una que tiene problemillas, es ¿a qué altura se cruzarán las dos piedras? Para encontrar la altura, de ahí usted puede utilizar cualquier ecuación de altura. O esta, ya sea esta que está aquí, o ya sea esta que está aquí. ¿Por qué podemos usar cualquiera de las dos? Porque, bueno, porque tendría la misma posición ambas piedras, entonces puedo usar cualquier fórmula. Exacto, se supone que en ese punto las alturas son iguales, y como las alturas son iguales, deberíamos usar cualquier fórmula. Pero bueno, usémoslo en las dos, solo para verificar. A ver, si usamos esta, ¿en qué altura se van a cruzar? Bueno, menos 9,8 entre 2 por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál era el tiempo? ¿Cuánto nos dio el tiempo? 0,5. Más 10 por 0,5. ¿Cuánto le da eso, Cata? Me dio 3,78. 3,78 metros. ¿Y si usáramos la otra ecuación? Bueno, yo en realidad con esta ya me quedo bien, porque esta es más simple. Esta ecuación es más sencilla, tiene menos términos. Ya con eso estaría tranquilo. Siempre uno tiene que ser sencillo. A mí me encanta la simpleza. Y si hay dos formas de hacer algo, busquen la forma más simple, siempre. Esta ecuación es más simple que esta otra porque esta es más larga. Tiene más términos. Pero bueno, igual, hagámoslo con esa, a ver qué tal. Sería menos 9,8 entre 2 por el tiempo al cuadrado.
menos 10 por el tiempo, que es 0,5, más 10. ¿Cuánto le da ahora? Lo mismo, profe. Lo mismo. ¿Y por qué antes no le daba igual? No sé, seguramente puse algo diferente en la fórmula o no sé. Bueno, pero ahora sí quedó todo claro. Sí, profe. A ver, una pregunta para todos. ¿Alguien pensó que las piedras se iban a cruzar a la mitad del camino? ¿Cuál sería la mitad del camino? ¿A qué altura sería la mitad del camino? Sería como los 5 metros. ¿Alguien pensó que se iban a cruzar a la mitad del camino? ¿O no? ¿Y queda claro por qué no se cruzan a la mitad del camino? Bueno, piensen en eso. Cata, ¿tiene alguna otra consulta? Profe, con O sea, el... no cruzan en la mitad del camino por el efecto de la gravedad. ¿Qué hace el efecto de la gravedad? Una aumenta la otra y la otra y disminuye la otra. Sí, uno aumenta la velocidad de una piedra. La piedra que va para abajo tiene una aceleración que también va para abajo. Entonces su velocidad va aumentando, recorre más distancia en menos tiempo. Pero la piedra que va de abajo para arriba, mientras que la velocidad va hacia arriba, porque va de abajo hacia arriba, la gravedad va para abajo, la va frenando. Por eso es que las piedras no se topan a la mitad del camino. Una piedra se va frenando y la otra más bien va más rápido. Fernanda. Sí, profe, de los ejercicios de la tarea, yo el que tenía, bueno, el que no pude hacer fue el de la caída del huevo. Porque, bueno, hay una cosa que, bueno, la respuesta dice que tiene que dar 3,5 metros antes de la base del edificio, pero no nos dan, o sea, a cuánto está el profesor del edificio al principio, digamos. Entonces, no entiendo cómo es que se saca eso. Sí, es que de hecho lo que nos están preguntando es eso. Nos están preguntando en qué posición debe estar el profe justo cuando usted lanza el huevo. A ver, veámoslo todos juntos. Antes de hacer ese ejercicio, a ver, pensemos cosas básicas. ¿Cómo se llama usted, perdón? Fernanda, profe. Ok, Fernanda. Fernanda, ¿qué pasa si usted quiere tirarle un huevo al profe y digamos que el profe ya está aquí, va caminando para allá, se va a meter al edificio de física y justo en ese momento que el profe está debajo del huevo, usted suelta el huevo? Digamos que no es un huevo, digamos que usted me quiere tirar un chocolate, yo voy para adentro de la escuela de física y usted me quiere decir, profe, ahí le mando un chocolate. Entonces usted suelta un chocolate. Si usted suelta el chocolate aquí y yo voy caminando para allá a meterme aquí a la puerta de la escuela de física, cuando este chocolate llegue aquí donde estoy yo estaré ahí. Mm, Es que, bueno, usted se va moviendo. Exacto. En el momento que este chocolate llegue aquí al suelo o a mis manos, ya yo voy a estar por aquí, ya yo voy a haber caminado. Entonces no sirve que usted suelte el chocolate cuando yo esté aquí, porque, repito, si yo voy caminando para allá y yo mantengo la velocidad, si voy a rapidez constante, cuando usted suelte, si usted suelta el huevo justo cuando, el chocolate, si lo suelta justo cuando está encima mío, cuando el chocolate llegue hasta la base, ya yo voy a estar en otro punto. Entonces no sirve hacer eso, ¿verdad? No nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué se le ocurre, Fernando? Usted tiene que pensar, bueno, el profe viene caminando para acá. Como el profe va para allá y tiene cierta velocidad y la mantiene constante, ¿a qué velocidad me muevo? 1,20.
metros sobre segundos. Esa es una velocidad en X, ¿verdad? Porque es una velocidad horizontal, me muevo solo horizontalmente. Y voy para allá, ¿verdad? Y siempre mantengo esta velocidad. Entonces usted dice, mae, yo tengo que soltar este chocolate un tiempito antes para que mientras el chocolate va cayendo y va en el aire, yo haya caminado un poquitito de distancia y ya esté ahí justo en la trayectoria del chocolate para agarrar el chocolate. Bueno, en este caso no es un chocolate y ya hagamos el ejercicio, es un huevo, ¿verdad? Se supone que el huevo debe caer ¿dónde? Ya haciendo el ejercicio. La respuesta 3,6 metros. No, no, no. Antes de la... Según el enunciado, ¿qué dice el enunciado? ¿Cómo? El huevo debe caer en la cabeza, ¿cierto? Ok. Ajá. Ok, entonces usted dice, mae, para que el huevo le caiga en la jupa, usted tiene que soltarlo con cierta anticipación para que mientras el profe recorre cierta distancia X, el huevo recorre cierta altura Y. Entonces, el tiempo que el huevo tarde en caer debería ser el mismo que el tiempo que yo tardo en recorrer esta distancia. Y de esa manera los dos nos encontramos aquí en este punto. Entonces, en realidad usted tiene que calcular esta distancia, pero cuando la velocidad es constante, ocurre algo interesante. Si la velocidad es constante, CT significa constante, hay una ecuación fácil para encontrar la velocidad y la distancia. La velocidad es distancia entre tiempo, ¿cierto? Pero solo cuando la velocidad es constante. Si la aceleración no es cero, ya esta ecuación no se cumple. Pero en este caso sí, porque mi velocidad siempre es constante, 1,2 metros por segundo aquí, nivel horizontal. Entonces, X va a ser igual a ¿qué? A la velocidad que yo llevo en X por el tiempo. ¿Y cuál es este tiempo? Este tiempo es el tiempo que yo tardo recorriendo desde acá hasta acá. Pero ese tiempo que yo tarde recorriendo desde acá hasta acá debe ser el mismo tiempo que tarda el huevo cayendo desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Para que el huevo y yo estemos en la misma posición al mismo tiempo. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Entonces debemos encontrar el tiempo que el huevo tarda en llegar. El tiempo que el huevo tarda en llegar tiene que ser el mismo que el tiempo que yo tardo en caminar esto. Repito, para estar en la misma posición al mismo tiempo y que el huevo me caiga en la jupa. ¿Y cómo puedo encontrar el tiempo que el huevo tarda en llegar? Otra vez, con la ecuación de las alturas. Menos 9,8 entre 2 por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en y por el tiempo, más la altura inicial. A ver, ¿cuál sería la posición final del huevo? Y final. 1,80. Que tiene que caer en la cabeza a una altura de 1,8 metros. Excelente. Esto es igual a menos 9,8 entre 2 por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial de ese huevo? 0. Exacto. Si se suelta el huevo, eso quiere decir que la velocidad inicial en el eje Y, o sea, la velocidad inicial vertical, es 0, porque se soltó. Si se suelta, se deja caer, sale el reposo, la velocidad inicial es 0. Y si la velocidad inicial es 0, ¿qué le pasa a este término? 0 por t va a 0, se anula. Más la altura inicial del huevo. ¿Cuál es la altura inicial del huevo? 46 metros. Eso dice el ejercicio. 46 metros. Sí, señor. Ok, excelente. Y ve, de aquí podemos despejar el tiempo. De hecho, esta ecuación del tiempo la podemos despejar súper fácil. De muchas maneras, lo podemos hacer hasta manualmente. Hagámoslo manualmente. 1,8 menos 46 es igual a menos 9,8 entre 2 por el tiempo al cuadrado. ¿Me siguieron? Solo pasé el 46 negativo para acá. 1,8 menos 46, ¿cuánto es? Menos 44,2. ¿Da eso? Sí, profe. Y bueno, ya que hay negativo y negativo, los cancelo. Entonces, 2 por
44,2 dividido entre 9,8, ¿verdad? Este 9,8 que está multiplicando. ¿Y este cuadrado cómo lo mato? Con raíz Con cuadrada. raíz. Raíz. Y ya tenemos el tiempo. ¿Cuánto da el tiempo? Esto es porque estoy despejando la mano, pero si ustedes quieren lo hacen en la calculadora. ¿Cuánto da ese tiempo? 3 segundos, profe. 3 cerrado. Sí, bueno, es 3.003. Excelente. 3 segundos. Entonces, eso quiere decir que el huevo va a tardar cayendo 3 segundos. Entonces, 3 segundos antes de que yo esté aquí, usted tiene que soltar ese huevo para que me caiga en la cabeza. Como el tiempo que tarda cayendo es 3 segundos, entonces ya podemos obtener de aquí la posición en donde yo debo estar para que el huevo me caiga. ¿Qué era mi velocidad? ¿Cuál era la velocidad? 1.20. 1,2 por 3 segundos. ¿Y cuánto da esto? 3.6. 3.6. Ok, ¿queda claro? Sí, profe, y ahora sí. Es que no sabía cómo igualar ese eje X con el eje Y. Sí, de hecho nunca se pueden igualar porque son coordenadas linealmente independientes. Son dos dimensiones completamente aparte, son ortogonales. Uno no puede Ok. mezclar cosas de X con cosas de Y. Lo único que se puede mezclar en las 3 dimensiones del espacio es el tiempo, porque el tiempo sí ocurre por igual para todas las dimensiones del espacio. Para X, para Y o incluso para Z, el tiempo sí ocurre por igual, excepto en relatividad especial, pero en este curso no vemos relatividad especial ni relatividad general. En este curso, el tiempo para el eje X también se puede usar en un tiempo para el eje Y. Eso también es muy importante. Entonces, la clave es saber que si yo estoy a 3,6 metros de distancia de esta posición, esos 3,6 metros yo los voy a recorrer manteniendo esta velocidad en 3 segundos. Y en 3 segundos también va a caer el huevo. 3 segundos tarda el huevo cayendo y 3 segundos tardo yo desplazándome desde aquí hasta aquí. Y por eso el huevo me cae en la jupa. Listo. Perdón por el desorden ahí, pero creo que quedó claro, ¿verdad? Sí, profe, muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, chicos, recuerden terminar este ejercicio. No se los voy a hacer de una vez, porque más o menos ya les dije cómo hacerlo. Y este, bueno, ya están viendo la presentación. Este también es un problema a nivel de examen. Este también, de hecho, pero este es muy fácil. Este lo pondría en el examen si los quiero mucho, pero todavía no los quiero. Este de acá sí tiene nivel de examen. Repito, al menos la A, ustedes sí pueden hacerla solos hasta ahora. Ya después de la otra semana, después del martes, incluso van a poder hacer la B. Pero primero necesitamos los conceptos del martes. Recuerden que ya la presentación está por ahí. Recuerden que deben leerla, escucharla e ir haciendo todos los ejercicios que puedan. Inviertan mucho tiempo, porque a partir de lo que vemos la otra semana, ya esto se complica un montón. El tema que vemos la siguiente semana es el tema que más les cuesta de todo el primer examen. Entonces necesito que lleguen bien con todos estos temas de caída libre, porque si no entienden caída libre, mucho menos van a entender movimiento de proyectiles, que ya es una combinación de X con Y, que son parábolas y demás. Entonces estudien bastante, terminen estos ejercicios, léanse las presentaciones y nos vemos el próximo martes. Voy a... Ya la siguiente sí tiene audio, ¿verdad? Perdón. Sí, creo que sí, debería. Ya me fijo. Profe, yo tengo una consulta. Si usted habla el otro martes, pero el otro martes ya es de Semana Santa, entonces igual tenemos clases. Uy, cierto, qué bendición de Semana Santa. No, no hay clases, tienes razón. Sí, esa sí tiene audios. Aquí los estoy viendo. Gracias. Con gusto. No, chicos, no nos vemos este martes. Eso significa que tienen todavía más tiempo para hacer los problemas que hacen falta y para estudiar más. Cuídense mucho. Buenas noches. Profe, Sí. Buenas Profe, noches. Ajá. perdón.
Tranquila. No, yo iba a hacer una pregunta, pero es que es de vectores, porque hace como 5 días terminé la práctica de Stairway. Entonces, pero es como más que todo de conceptillos, no es como de resultados ni nada, pero sí es como de conceptos. Entonces, no sé si se lo puedo preguntar ahora o si Sí, le sí. mando como las fotos de las preguntas. Bueno, si es algo conceptual, me lo puede preguntar ya, digamos. Si es algo ya de problemas, recuerden que siempre necesito que ustedes avancen un poco. Es que sí son como varias, pero no es como de resolver el ejercicio. O sea, ya el ejercicio lo tengo resuelto, pero es como, no sé, por ejemplo, de que la respuesta la di en forma de vector y tenía que darla en forma de magnitud, digamos, pero eso es como más que todo redacción del problema. Entonces son como preguntillas así. ¿Ok? Y son como unas 5 preguntas. Entonces no sé si quiere que mejor se las mande por foto y ahí apenas pueda me lo responde. Tal vez podamos avanzar aquí con un par al menos, porque muchas de las preguntas que tienen ustedes les sirven a los demás. Perdón, pero es que eso no se lo escuchó. Que muchas de las dudas que tiene un estudiante también los tienen otros. Entonces, tal vez para los que quedan acá, que no se han ido, sus dudas puede ser que sean útiles para ellos. Entonces, hágame tal vez, al menos hágame una pregunta aquí y si quiere los demás me las manda después. Ok, pero voy Tienen tiempo. buscando rápido, suave. Ya Ujú. va. Ok, este es el ejercicio número 15. Si quiere, le comparto pantalla. Ajá. ¿Me puede dar permiso, profe? Sí, voy. Listo. Ok. Ya va. Acá. Me avisa si ya la ve. Sí, listo. Ok, espérese. Ejercicio 15. En la parte B, aquí, Ujú. que dice, la fuerza que una tercera persona tendría que ejercer sobre la mula para hacer que la fuerza resultante sea 0, las fuerzas, ay, ¿qué dice? Perdón. Dice, encuentre la fuerza que una tercera persona tendría que ejercer sobre la mula. Aquí yo di la respuesta en forma de magnitud, que me dio 185 newtons. Pero en el solucionario, que bueno, ahorita no lo tengo a mano, no lo abrí, pero yo lo apunté aquí, que en el solucionario venía en forma de vector, que me dio menos 39 en I, menos Ajá. 181 en J y así. Ok. La pregunta es, ¿por qué ellos lo dan así y por qué usted lo da de otra manera? ¿O ¿Cómo, no? profe? Perdón. ¿Cuál es la pregunta? Es que aún no sé cuál es la pregunta. ¿Cuál es su duda? Que yo lo di en forma de magnitud. Ajá. Y ellos lo dieron, por alguna extraña razón, en forma de vector. Sí, simplemente eso es redacción, digamos, al menos con mis exámenes no van a tener problemas de redacción. Por ejemplo, si yo les pido, les voy a pedir cuál es la magnitud y dirección de la fuerza que una tercera persona tiene que hacer. Se los puedo preguntar así. Y en ese caso usted sí me da la magnitud y el ángulo. O también les puedo preguntar de otra manera, denme el vector de fuerza que una tercera persona debe hacer. Y eso, y eso significaría dármelo por componentes, de forma algebraica. Ya entendí. Pero solo Bueno, y de también, redacción. perdón. No, que solamente es un asunto de redacción, pero con mis problemas no van a tener, digamos, esa ambivalencia. Tranquila. Ok, sí, porque también tenía otra aquí que también que me dijeron desplazamiento y también di el resultado en forma de vector y Sí, creo que ahí lo dieron en forma también de magnitud, entonces ahí ya no entendí, eso ahí ya me pasa, sí. perdí. Pero... Sí, correcto. Formalmente el desplazamiento debería ser un vector, pero a veces lo usamos como sinónimo de distancia y se da la magnitud del desplazamiento como una distancia. Pero tranquila, con mis exámenes no va a tener ese problema de lenguaje. Todo va a quedar claro. Ok. Profe, bueno, y esos eran como los más importantes, pero también hay otros ahí como, no sé, también que por ejemplo, que hay 20 minutos de batería. Ya, la última, profe, que por ejemplo,
cuando me pedían la dirección, o sea, el ángulo, yo solo daba la respuesta aplicando la fórmula de arcotangente y ya, hasta ahí llegaba. Pero hay ejercicios que me dan, o sea, que quieren que dé como la respuesta restándole el ángulo que me dio para yo dar el ángulo total desde que empieza desde cero. No sé si me entiende. Sí, sí, eso se llama, digamos, dar un ángulo de referencia. Con permiso. Ya ve la pizarra, ¿verdad? Sí. Bueno, profe, si quieren le doy un ejemplo rápido. O sea, que a mí me dio el ángulo 45, Sí, sí, yo entiendo pero lo que me la dice. respuesta es 315 grados, ¿me entiende? Claro, claro, yo entiendo lo que me dice, a eso iba, porque por ejemplo, si usted tiene un vector por aquí, puede ser que esta sea la respuesta que usted está encontrando, estos 45 grados. Ajá, exacto. Sin embargo, de forma, con un ángulo formal de referencia sería todo esto. Ajá. Eso es lo que ellos quieren a veces. Pero conmigo no les voy a pedir tanta cosa, yo voy a ser muy específico en lo que quiero. Yo les puedo preguntar al final, denme el ángulo de ese vector que forma con el eje X, o el ángulo que el vector forma con el eje Y, y voy a ser muy preciso a la hora de preguntarles algo para que no tengan esa ambivalencia. Como el ángulo que, bueno, pues sí está bien. Sí, ¿El ángulo que formaría con el eje X sería como todo ese círculo grande o solo los 45? porque, a ver, ¿cuánto sería este ángulote grande? Si este vale 45. Aquí bueno, aquí la respuesta que yo copié era, bueno, A ver, no, 315, ¿no? olvídese de eso, nada más, exacto. Yo le estoy preguntando, si este ángulo vale 45, ¿cuánto vale todo el ángulo desde aquí hasta aquí? 360 menos 45, ¿y cuánto es eso? 315. 315. Entonces, ambas respuestas son equivalentes, solo que depende de cómo se lo estén preguntando. Yo no voy a pasarlos por ese problema, o sea, normalmente yo les pregunto la dirección y automáticamente esa dirección que yo les pido es, si no digo nada más, esa dirección siempre es con respecto a la dirección del eje X más cercano. Pero puede ser que en algún ejercicio, no sé, yo tenga el sistema de referencia y yo les dé 28 vectores y ustedes tienen que sumarlos y restarlos y todos los demás, y al final puede ser que a mí me dé la gana preguntarles, denme el ángulo que se forma con el eje Y. Entonces usted tiene que buscar al final el ángulo que se forma con el eje Y. Pero si yo no les digo lo contrario, simplemente busquen el ángulo como el arco tangente de la componente Y sobre la componente X y listo. Si no les digo nada más, encuentren el ángulo así y listo. Ya entiendo. Y ya. Sí, y me quedarían otros ejercicios, pero igual como si quieren se los paso por foto después, profe. Sí, sí, correcto. Vaya desarrollándolos y haga todo lo que pueda, ahí me los va pasando. Sí. No, ya están terminados, pero solo está igual como de conceptillo. Y ya estoy empezando como los de esta semana, ya que les voy a terminar más bien. Ok, perfecto. Todo bien, profe. Gracias. Con mucho gusto. Fernanda, Luis. Bueno, profe, yo le tenía dos consultas que de hecho es de ese mismo ejercicio de la pregunta 15 que acaba de mostrar la muchacha, pero yo no sé si se lo puedo compartir la pantalla. Ya pueden. Ok. Profe, es que fíjese que sinceramente a mí no me dio el problema este. Y la verdad es que no sé qué hice mal, lo revisé varias veces y bueno, lo que hice fue sacar las componentes de cada uno Sí, eso está y muy ya bien. luego sacar la R, ¿verdad? Y sacar la magnitud y luego el ángulo, pero no me da, tiene que dar esto. Ok, antes de ponerme a ver lo que usted está haciendo, hay algo muy importante de este ejercicio, con permiso. Y la clave de ese ejercicio es que, por ejemplo, si la fuerza neta o el vector neto debe dar igual a 0, esta es la ecuación que se debe plantear. Entonces, por un lado, usted tiene que plantear lo de X y por otro lo de Y. Toda la suma de las fuerzas de las componentes X por separado deben dar 0. Y todas las sumas de las componentes Y por separado deben dar 0. Esto es lo que usted tiene que plantear. Entonces, si por ejemplo usted solo tiene, digamos que tiene 3 vectores ahí cualesquiera, los que sean. Estos vectores, esto es V1 en X, V1 en Y, este es V2 en X, también tiene V2 en Y, y este tiene V3 en X, y este tiene V3 en Y.
digamos que usted no tiene estos resultados, por ejemplo, pero digamos que sí tiene estos valores. Estoy poniendo números. Digamos que este vale 10, digamos que esto vale -3, y tiene estos dos también, ya los obtuvo. Digamos que ya obtuvo la componente X y Y del vector 3. Digamos que este vale 5 y este vale 4. Pero usted todavía no tiene estos dos, que es muy parecido al ejercicio que tenemos en cuestión, ¿cierto? Es para no hacerle ese ejercicio exactamente. ¿Entiende lo que le quiero decir? Hola. No, profe, no. O sea, Si ya usted tiene la componente X y Y de todos los vectores, excepto el de un vector que usted desconoce, cuando usted venga aquí a la ecuación de suma de fuerzas en X debe ser igual a 0, o suma de fuerzas en Y, o los vectores, digamos, totales, como sean. El vector, digamos que no se llama fuerza, porque no hemos visto fuerzas, digamos que el vector neto. Vector neto. Entonces aquí el vector neto en X debe ser igual a 0, y aquí también el vector neto en Y debe ser igual a 0. Entonces, cuando usted comience a sumar componentes, si usted hace todas las de X, que sería 10, más esta que usted no conoce, V2 en X, más esta que sí la tiene, 5, tiene que ser igual a ¿qué? A 0. Tiene que plantear esta ecuación. Y por aparte también las de Y. ¿Cuál sería la de Y? En Y tenemos este vector, que tiene esta componente, -3, más V2 en Y, que no la conocemos, más 4. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces usted llega a obtener dos ecuaciones, pero se pueden resolver simultáneamente y por separado. De aquí usted puede obtener la componente X de 2 y de aquí usted puede obtener la componente Y de 2, simplemente despejando. Eso es lo que usted tiene que hacer en ese ejercicio. ok, ok. Ya ahora sí entiendo, profe. ¿Segura? Sí, sí, ya ahora sí, es que sí, no lo había hecho así, la verdad. Sí, simplemente recuerden que si en este caso el vector total tiene que ser 0, y usted lo iguala a 0. Entonces iguala todas las componentes sumadas a 0, las de X, y por aparte, todas las componentes de Y también sumadas las iguala a 0, porque ahí dice que el vector total debe ser 0. Y si usted desconoce esta, la despeja y la encuentra. Y por aparte también despeja esta y la encuentra. Inténtelo y me avisa cómo le da. Está bien, profe. Y la otra preguntita era esta, yo le voy a mostrar, que era lo que también le estaba preguntando un poquito a la compañera, que digamos, en esta yo sí pude hacer la resta súper fácil, pero en esta, o sea, no sé cómo es que tiene que dar 117. O sea, cómo es que hago esa resta para que me dé eso, porque yo traté de hacer aquí 270 y aquí, digamos, ¿cómo le digo? Aquí queda 18, digamos, para que complete aquí el otro lado, pero no me da. A ver, O no sé, no sé si estoy haciendo mal. ¿está segura que el -63.4 es un resultado correcto? ¿Está segura de eso? Que eso le da -63.4 y que eso está bien. Bueno, a menos que me haya equivocado algo aquí, pero Y cuando usted dice que tiene que dar 117, ¿de dónde sacó ese 117? esto es lo que tiene que dar el libro. Digamos, el libro dice que da esto. Bueno, ¿cuál es el ejercicio para hacerlo mejor? El 17. Perdón. ¿Qué dice el 17? ¿Y cuál es pues el en sí, específico? ajá. La B es. La B, profe, sí. La magnitud de dirección de E es igual, bueno, no lo voy a hacer, voy a ver lo que usted hizo. Tal vez Ok. menos A es más fácil así. Eso es simplemente álgebra. Entonces, menos 3 en I, menos 3 en J, eso está bien. Menos B, menos I, menos 4J, ajá. Más C, más menos 2I más 5J, todo eso está bien. Menos 3I más 3J, menos I más 4J, eso está bien. ¿Usted está viendo mi cursor en este momento? ¿O no lo ven? No lo veo, Ok, profe. no importa, bueno, yo igual le estoy haciendo el cálculo. Menos 2i más 5j, hasta ahí todo bien. Luego i con i, menos 3, menos 1,
Menos 4, menos 2, menos 6. Eso está bien. Luego 3 más 4, 7. Y 7 más 5, 12. Eso está bien. El vector sería menos 6i más 12j. Eso está bien. La magnitud sería 13.4. Eso está bien. Bueno, parece, me imagino, no le creo, digamos. Y Ok. el ángulo arcotangente de componente y, 12 entre menos 6. ¿Puede pasar foto de su calculadora cuando usted hace ese cálculo? Meta eso a la calculadora y le toma foto para ver algo de la cálculo, para ver si está en degree o en radianes. Tiene una D arriba. Ujú. Menos 76. ¿Sí tiene una D? Sí, voy, porque no puedo. Yo creo que ya sé cuál fue el problema, es que lo estoy haciendo en esta calculadora, No, no puede ser que el problema no sea la cálculo. Si la D está arriba, eso está bien. pero no aparece la D. Puede ser por eso entonces. Chicos, ¿algún otro que haga este cálculo y me diga si sí le da menos 63? Yo hice el mismo cálculo y me da igual. Ok, entonces veamos lo siguiente. El problema no es la calculadora. Vean la Ah, pizarra ok. mía. ¿Ya están viendo la pizarra? Sí, profe. Ok, veamos lo siguiente. A ver, en el sistema de coordenadas normal, el sistema cartesiano, ubiquemos ese vector que usted obtuvo. ¿Cómo se llama ese vector? Bueno, ¿cuáles son sus componentes? Menos 6 sí Menos 6i y 12j. más 12j. Medio más o menos, dibujemos ese vector. ¿Dónde quedaría ese vector? En X están los negativos, ¿cierto? De este lado Ujú. o de este lado. ¿Y en Y? Positivo. O sea, descarto esta. Tiene que quedar aquí, ¿cierto? Ujú. En este cuadrante, las X son negativas, estamos bien. Y las Y son positivas, estamos bien, ¿cierto? Ujú. Si más o menos dibujamos a mano alzada este vector queda menos 6 y 2, no sé, como por ahí. Ahí más o menos, ¿me entienden? ¿Cierto? Sí, ¿Estamos de profe. acuerdo? O sea, no tengo escalas, pero de ahí está en el negativo de las X y en el positivo de las Y. ¿Estamos claros con eso todos? Bueno, ¿cuántos quedamos? Quedan 8. Ahora, vea el ángulo que usted obtuvo. ¿Cuánto le dio el ángulo? Menos 63.4. Ok, menos 63.4 grados. Cuando los ángulos dan negativos es porque ellos están utilizando los ángulos de forma formal. Según el método formal, cuando usted tiene un sistema de coordenadas, el método formal dice esto. El ángulo siempre parte desde aquí y de forma antihoraria son ángulos positivos. ¿Lo recuerdan de matemática básica? ¿Qué pasa si más bien yo tiro un ángulo en este sentido, en sentido horario? ¿Cómo es el ángulo? Negativo. Exacto. Sentido antihorario son ángulos de giro positivo. Sentido horario son negativos. Eso es lo que está pasando en este caso. Este menos 63.4, adivine cuál ángulo es. Si es el ángulo que sale de la porción del eje X más cercana, que sería este de aquí. Pero como va en sentido horario, por eso le ponen ese negativo. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo bien. ¿Me entiende? Hasta aquí me entiende. Sí, profe, sí. ¿Segura? Sí, ¿Hay algo perfecto. que no entiende? Es que la vi dudar. No la vi, la escuché. Bueno, sí, la verdad es que, o sea, no sale, bueno, sí, es que sale del eje Y más cerca, del eje X más Sí, cercano y en exacto. este caso está a ese lado. Exacto. Ujú. Esta es la porción del eje X más cercano, pero Ah, ok. como viene en sentido horario, está negativo. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, sí, ahora sí, profe. Bueno, ahora resulta que si usted toma el ángulo desde el ángulo de referencia, desde aquí, ¿cuánto es ese ángulo? Es 180 menos 63.4. ¿Y cuánto daría?
¿Estamos de acuerdo que Perdón. todo esto cuánto vale? Todo el verde, 180, ¿verdad? Ujú. Entonces, 180 menos 63.4, ¿cuánto da? 116.6. Y eso debería ser la respuesta que ellos dan. Ok. ¿Cuál es la respuesta que ellos dan? Bueno, ellos dan 117, Ah, sí, es que pero... está redondeado a 3 cifras. Redondeado a 3 cifras es 117. Ok, perfecto, profe. Todo Y claro. ahora sí, todo claro. Más bien, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, con muchísimo gusto. Chicos, los demás. Profe, yo tenía una duda conceptual. Es que estaba viendo un ejercicio en el Survey donde en un momento se mencionaba que un vector iba hacia el sureste nada más. Y entonces el autor recurría a asumir que el ángulo que se formaba era de 45 grados. Sí. Yo lo que le iba a consultar a usted, yo entiendo que es como un vector bruto, que si uno usa la referencia, digamos, con X, sería 45 por la misma razón. Sí, correcto. Pero yo lo que le iba a preguntar era, uno siempre asume, digamos, ya sea sureste, noreste, noroeste, suroeste, siempre asume que es 45 por ser el eje X más cercano o formalmente si fuese 225 o 315, no sé. Sí, primero que todo, como lenguaje, la palabra asume en español significa otra cosa. La palabra correcta es uno supone, pero esto es para conocimiento para toda la vida, no es de física. Entonces, uno supone. Cuando uno asume como una responsabilidad. Entonces, sí, la cosa es que si usted puede suponer que si dice noreste, es justo la mitad entre el norte y el este, por ejemplo. Y justo la mitad entre el norte y el este forma 45 grados. Si dice, por ejemplo, suroeste, la misma cosa. Suroeste es justo la mitad entre el sur y el oeste, partiendo esto en 45 y 45 también. Y así sucesivamente para todos los demás. Está bien, gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, chicos, cuídense mucho. Buenas noches. Ah, bueno, Hasta Carla. luego, profe, gracias. Carla, tenía consulta. Sí, disculpe, profe, ya una pequeñita. Ajá. Bueno, yo creo que me queda, una de las que tengo me queda clara porque, entonces, por ejemplo, si en el libro dice que va 8,20 metros al noreste, pero no me da ángulo, entonces asumo que es 45. Y dice sureste 45, suroeste 45, noreste 45, noroeste 45, pero 45 entre el norte, o sea, aquí cuando digo 45, 45 entre el norte y el este, ¿verdad? Aquí cuando digo 45 es 45 entre el oeste y el sur. Obviamente usted tiene que ir sumando, restando, dependiendo de la situación. A lo que me refiero es que el cuadrante se parte por la mitad, a 45 grados. Ok, sí, el ejercicio del desplazamiento de un perro, digamos. Entonces, primero, lo que dice es que parte, digamos, digamos, yo asumo que es de grado 0 por, o sea, parte primero va hacia el sur, 3,5 metros. Y Luego, después, ese del perro es el mío, no, creo que no, profe, es el ejercicio 13 el del libro. Ajá. Ah, bueno, no, entonces está bien, ok, siga. Ok, sí, entonces dice que se mueve primero hacia el sur 3,5 metros y después al noreste 8,20 metros, pero ahí ya no me da un ángulo. No, noreste, usted tiene que suponer que está partiendo entre la mitad del norte y el este, a la mitad entre el norte y el este. Ah, ok, listo. Es que sí, no sabía cómo sacar el ángulo, entonces ahí me quedé trabada. Así es, cuando digan noreste es justo la mitad entre el norte y el este. Si dicen noroeste es justo la mitad entre el norte y el oeste, y así sucesivamente. Perfecto. Y tengo otro pequeñito que es el ejercicio, sí, creo que ese sí lo puso usted o no, creo que este es del libro también. Lo que no sé si está bien es que para calcular el ángulo con tangente, bueno, con arcotangente, tengo 43 de la magnitud en Y, pero tengo 0 en magnitud en X. Y no sé si está bueno. Porque no, o sea, da error. Si yo pongo, obviamente 0 en... Porque usted está viviendo entre cero, entonces obviamente. No sé si le puedo mandar una imagen. Sí, sí, mándelo, mándelo. Ok, listo. Pero sí, el problema ahí es un problema matemático, pero que se puede resolver viendo gráficamente lo que está ocurriendo. A veces hacer un dibujo de la situación es muy útil, como en este caso, este ejemplo, el problema que tenía la compañera con el ángulo negativo. En su caso, vamos a resolverlo de una forma parecida, haciendo un dibujito del vector, para que usted entienda lo que está pasando.
Ya se la mandé. Ok, me mandaron dos cosas y no sé quién es quién. Su número es 8519. Ese, le acabo de poner yo. Ok, perfecto. Ajá, ok, el detalle sí, lo que le dije. Usted tiene un cero ahí de denominador y de ahí las calculadoras se vuelven locas cuando ven un cero de denominador. Pero dibuja el vector. Si usted dibuja el vector, se va a dar cuenta cuál es esa dirección. ¿Y cómo, digamos? De ahí, usted ya tiene las componentes del vector resultante. ¿Cuáles son las componentes? O sea, la componente en X, según yo, es 0 y la componente en Y es menos 43. Si la componente X es 0, significa que queda justo sobre el eje Y. ¿Y cómo es el eje Y? ¿Negativo o positivo? Bueno, dice menos 43, entonces sería negativo. Exactamente. Entonces, ¿dónde se ubica ese vector? Analizando. Este es el eje de coordenadas, este verde que está aquí. Usted me está diciendo que la componente X es 0. Voy a dibujar el vector en rojo. Si la componente X es 0, significa que su vector o está justo sobre el eje Y positivo o está justo sobre el eje Y negativo para que la componente X sea 0. ¿Y cómo es la componente, según lo que usted encontró? Negativa. Entonces, ¿Significa que el ángulo es 180? no, este sería el vector. Y si este es el vector, el ángulo sería 270 grados. 180 es aquí. Ok. Este es 180 si estuviera aquí, ¿verdad? Sí. Si estuviera aquí es 90 y si está aquí es 0. ¿De acuerdo? Ok, entonces no tengo que calcularlo con arcotangente, sino que nada más lo visualizo. Pues sí, técnicamente lo tiene que calcular con arcotangente, pero si ocurre este error y esta es la única situación en la cual le va a ocurrir el error, ya usted sabe que eso da error porque usted tiene un 0 en el denominador y algo entre 0 no está definido. Bueno, uno dice que tiende a infinito, pero en realidad depende de la situación. Como no está bien definido, mejor vea el dibujito para analizar por qué eso no está bien definido y se dará cuenta que si la componente Y, recuerden, la X, perdón, recuerden que las componentes son las partes que usted está utilizando de cada eje. Aquí, por ejemplo, a ver, si usted coloca un vector justo aquí, ¿cuánto vale la componente Y de este vector, de este nuevo? Su componente Y vale 0 porque usted no está utilizando nada positivo y nada negativo. Usted está solo sobre el eje X. No está utilizando el eje Y, por eso en este caso la componente Y es 0. Aquí, si lo pone aquí, también aquí la componente Y sería 0. Ahora, si lo pongo aquí, por ejemplo, aquí más bien la componente X vale 0, porque usted no está utilizando al eje X. Si usted tiene componente X positiva, significa que está inclinado para la derecha. Si tiene componente X negativa, significa que está inclinado para la izquierda. Pero si usted no tiene inclinación para la izquierda ni para la derecha y solo ve para arriba, significa que su componente X es 0 y solo tiene dirección en Y positivo. El caso que usted tiene es un vector que queda aquí viendo para abajo. No tiene componente X, solo usa al eje Y, a la porción negativa del eje Y. Y midiendo el ángulo desde aquí hasta acá, son 270 grados. No tiene que hacer arcotangente, se ve ahí visualmente, gráficamente. Ah, ok, pero sí, listo. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, chicos, cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Chaito, con gusto.